Pero tengan cuidado cuando leen los bancos que se le cambia una palabrita. Tengan cuidado ahí nada más, no se vayan a... En los bancos a veces le cambian una palabrita y la respuesta de ahí tienen que leer bien cuando tengan su banco. Ah, es igualito que esta, tienen que leerla bien. No te puedes confiar, a veces le cambian una palabrita y... Como usted, pero así como usted, ¿no, profesor? Así como usted lo dice. Yo advierto, nomás dice el profesor. Una palabrita y... ¿Te dijo algo el profesor? Listo. Ni siquiera viene, ni siquiera está. Por momento, yo también tengo. Fabiola estaba con Ariana, aparte de las tres chicas. Pues ya, déjame dar la vida. Ah, no, ya. Los dos chicos. Ahora vamos a hablar del metabolismo del calcio. Y el calcio, a mí lo que me importa es el calcio iónico, o sea, el calcio que se encuentra solito, no el calcio unido, vamos a los cristales de oxapatita, no, es el calcio iónico, o sea, como un ión solito, no unido a otra cosa. Ese es el metabolismo real, es siempre el calcio libre o calcio iónico. Y ahí están relacionados dos. Una eran las células ¿se acuerdan? Las parafoliculares, y otra es la glándula paratiroideas. Las parafoliculares liberaban calcitonina y la glándula paratiroidea la paratormona, la clásica hormona paratormona. ¿De acuerdo? Y ambos están relacionados con el metabolismo del calcio, hemos dicho. Ojo, calcio iónico o calcio libre. Tenemos acá los tejidos. Tenemos aquí importante. En el líquido extracelular, pues tiene que ver los niveles de calcio que nosotros necesitamos. ¿Cómo puedo aumentar o disminuir los niveles de calcio a nivel del líquido extracelular? Obvio, del alimento. Absorción intestinal te aumentará los niveles de calcio en sangre. Si no absorbes mucho, más bien si liberas el intestino, pues pérdida de calcio en las heces. ¿De acuerdo por ahí? Otro importante son los riñones. La sangre, ustedes saben que se filtra, hemos visto la parte del nefrón y todo lo demás, hay la filtración glomerular y el calcio se elimina normalmente. Filtración de calcio, riñones, orina. Si yo quiero aumentar los niveles de calcio, ¿qué tengo que hacer? La reabsorción. Entonces tengo que aumentar la reabsorción de calcio y niveles de calcio en sangre aumentaría. Si aumento la absorción intestinal, ¿qué ocurrirá con los niveles de calcio? Aumenta. Si disminuyo la absorción intestinal, disminuyen los niveles de calcio. El otro son los huesos. Los huesos son depósitos de calcio. La mineralización es importante en los huesos. Entonces los huesos, y más en las aves tienen el famoso hueso medular. Entonces, ¿y por qué las aves deberían tener buena reserva de calcio? Por el huevo. El huevo, de todo el trayecto, ¿cuánto demora, Ximena, en producir un huevo? ¿Cuántos días o horas crees que demora en producir un huevo? Un poco más de un día, 26 horas. 26 horas. Fabiola, de las 26 horas, ¿cuántas horas crees que demorará en calcificar la cáscara? De las 26 horas. Mira, recuerda que tiene que estar yemita, luego toda la clara, luego la membrana externa e interna o de huevo, la párpara, y luego la cáscara. ¿Cuántas horas de las 26 horas crees que demora? 20 horas. Ahí está. Ay, qué malo, profesor. 20 horas. Yo pensaba más bien lo que más demoraba era formar la clara. La clara son 2 o 3 horas. 2 o 3 horas. La yema se produce en los mismos folículos, en el mismo ovario se produce la yema. Entonces, cuando comen, si uno gallina, si uno ven ahí el ovario, ven con diferentes estados de los folículos, que ven de diferentes tamaños. Todo lo que ven la madre que le llama, que son las yemas. Pero la clara se forma en las primeras porciones del oviducto. Y la cáscara demora como 20 horas. Entonces cada vez que uno rompe el huevo y bota la cáscara, se ven los 20 horas de la gallina. O sea, a las 26 horas ya estás eliminando más de 20 horas, de 20 a 22 horas, que no lo utilizamos. Por eso lo utilizan, como tienes una buena reservorio de calcio, lo utilizan pues para
para las plantas, abono. como abono, porque tiene gran cantidad de minerales. Y el calcio, pues, ¿y de dónde va a provenir ese calcio? Muchas veces de los huesos. Entonces acá viene otro término. A nivel de hueso no podemos llamar de reabsorción. No, el término no es reabsorción, porque hemos hablado de reabsorción, acá absorción, acá no, acá hay el término que se habla es resorción. No reabsorción, sino que hablamos de resorción. Profesor, y usted dijo que una vez que el calcio estaba también en el hueso, por ejemplo, en el huevo, era una cristalización ¿En dónde? a nivel del hueso y en la cáscara de... La cáscara es como carbonato de calcio. Acá es como carbonato. Ya. Se calcifica. Eso he visto que hay personas que la cáscara del huevo lo machacan así hasta volver la harina y se lo dan junto con las comidas para los pollos. Claro, también como minerales. Pero está como, ya está, como dicen, no está, pero tipo duro. Igual lo pueden volver a reabsorber eso. Yo creo que tenía que tratarlo, un poco tratarlo, tendría que tratarlo, no sé. Tendría que tratarlo porque si no tampoco no va a poder absorberlo. Tiene que tratarse. Pero el término, entonces, el hueso, el término que se utiliza es resorción ósea, y la resorción ósea significa quitarle calcio a los huesos. Y si quito calcio a los huesos, ese calcio ¿dónde va a ir? Y aumentará los niveles de... Entonces cuando digo aumenta la resorción ósea, es para aumentar los niveles de calcio en sangre. Y si disminuyo la resorción ósea, significa todo lo contrario, que voy a mineralizar los huesos, ¿sí? La mineralización. Entonces mineralizar sería todo lo contrario, inhibir la resorción, ¿sí o no? Y desmineralizar el hueso sería como que aumento la resorción ósea. Les digo porque los libros pueden tomarle cualquiera de todos esos enunciados, entonces tal vez se hace equivocar un poco, pero el término reabsorción ahí no va, para nada. Resorción. No va el término. Resorción. Acá vemos, miren los niveles de calcio. Los niveles de calcio, miren la dieta. Consumo calcio en la dieta y si no lo recupero, ¿qué es lo que pasa con todo? Lo elimino. ¿Dónde se va a absorber? En el intestino delgado. Absorción intestinal. ¿Y qué pasará? Aumento los niveles de calcio en sangre. Lo otro, ya vemos las hormonas, las dos hormonas que nos interesan. Por un lado, calcitonina y por el otro lado, paratormona con calcitriol y cortisol. El famoso calcitriol es la forma activa de la vitamina D3. La vitamina D3, la forma activa de la vitamina D3 es calcitriol. Calcitriol. Uno le llama 1,25 de hidroxivitamina D3 o 1,25 Ahí está. calcitriol también. Es la forma activa de la vitamina. La vitamina D3. D3. Ahí De lado. está, ¿verdad, no? Que como todo lo ponen Por en lo inglés. tanto, si vean acá, y por el otro lado, miren el huesito, 99% está mineralizado y el resto está como calcio iónico, ¿de acuerdo? Y acá vemos el riñón, tenemos la filtración, ¿de acuerdo? Y acá tenemos la paratormona que estimula la reabsorción y la calcitonina que disminuye la reabsorción. Por lo tanto, según este gráfico, ¿quién te aumenta o quiénes te aumentan los niveles de calcio en sangre? Un minuto, y cuál disminuye o quiénes disminuyen los niveles de calcio en sangre, mirando solo ese gráfico. Calcitonina. Un minuto. Calcitonina. El riñón. El riñón, el calcitrol y el cortisol no aumentan, ¿sí o no? El calcitrol y el cortisol aumentan, ¿sí o no? Ya, pero el calcitrol también disminuye. Ah, no, la calcitonina, ¿no? La calcitonina disminuye. ¿Quedan 30 segundos? No, pero aquí la calcitonina, aquí es la sangre, ¿sí o no? El cuadrado, sí. Ya, pero le saca, pero también le mete. Ah, lo mete del riñón, Ajá. ¿cierto? O sea, si bien es cierto, el hueso Valentina, absorbe la ¿quién calcitonina. o quiénes aumentan los niveles de calcio en sangre? Para ti, ¿qué El bueno? riñón.
PTH, muy bien. La paratormona y calcitriol, con la forma activa de la vitamina D3, te aumenta los niveles de calcio. ¿Cómo te aumenta paratormona o calcitriol? Aumentando la resorción ósea, desmineralizando el hueso, haciendo la descalcificación del hueso. ¿Y eso cuándo ocurre? Y aumenta los niveles de calcio. Y a nivel renal sería paratormona, aumentando la reabsorción de calcio y aumento los niveles de calcio en sangre. Por lo tanto, paratormona, ¿cuál sería el estímulo para que se dispare paratormona? Los bajos niveles de calcio en sangre. Si están bajos los niveles de calcio en sangre, mayor para aumentar los niveles de calcio en sangre. Y todo lo contrario sería calcitonina, que ¿cuál sería el estímulo? Los altos niveles de calcio en sangre. ¿Y qué es lo que haría calcitonina? Disminuyo la resorción o aumento la mineralización. Otra manera de verlo por mineralización. Y otra sería disminuyendo la reabsorción de calcio. Por lo tanto, orino más calcio. Porque hay menos acción de la paratormona. Recuerda que la paratormona es la que te recupera calcio. Si hay más bien más acción de calcitonina, hay menos acción de la famosa paratormona. De Las mamíferos, células ¿cómo tienen la sería concentración de calcio libre. Mamíferos. 0.001 milimolar. Y viene el calcio libre en el líquido extracelular. 2.5 milimolar. Obvio que es mayor acá. En el líquido extracelular. Por eso el calcio ingresa por gradiente. Y si yo quiero más bien que los niveles de calcio sigan bajos, es por transporte activo. De acuerdo. Ahí Profesor, usted dijo que en aves es la mayor absorción de calcio por el tema del huevo, ¿verdad? Claro. ¿Y en mamíferos qué sería? ¿En qué sentido? Digamos, en una gestación necesitaría más calcio. Calcio sí, pero tampoco hay podría haber cierta desmineralización, sí, pero no tanto pues como en la gallina. La gallina sí tienes que, su alimento tiene que tener grandes cantidades de calcio. Tiene que tener. Si no, no podría. Con un huevo al día, no podría. No podría. Ahora viene la famosa vitamina D3. Hemos dicho que debe ser la forma activa de la vitamina D3. La vitamina D3, está muy arriba, voy a bajar un poquito. Ahí. La vitamina D3 tenemos en la piel el 7-dihidrocolesterol y gracias a la radiación ultravioleta pasa a colicalciferol. Pero uno cree que solamente con la radiación ultravioleta ya tenemos vitamina D3. No. Este colecalciferol tiene que ir al hígado porque tiene una enzima llamada 25-hidroxilasa. ¿Qué hace la 25-hidroxilasa? Pues le pone un OH. Y ahora se llama 25-hidroxicolecalciferol. Tampoco es la forma activa. La forma activa de la vitamina D3 es cuando va a nivel riñón y tenemos una alfa hidroxilasa. ¿Qué hace la 1 alfa hidroxilasa? Le mete un OH en el carbono 1 y sería la 1,25 dihidroxicolecalciferol o 1,25 dihidroxivitamina D3 también le llaman. Esta es la forma activa. ¿Está bien? Esta es la que tiene actividad. ¿Importante la respuesta inmune? Sí, importante la respuesta inmune. En la respuesta inmune hay estudios, vamos en las células blancas, que son los macrófagos, que cuando son estimulados por lipopolisacáridos de algunos antígenos como el Mycobacterium tuberculosis o algunos antígenos de microorganismos que son negativos para el organismo, la misma célula blanca puede captar de sangre 25-hidroxi vitamina D3, que no es la forma activa, ¿sí o no? Es la que pasó por el hígado. No es la forma activa, está en sangre y es captado por quién? Por los macrófagos. ¿De acuerdo? Y ellos tienen una enzima, ¿de acuerdo? Que es la 1 alfa hidroxilasa. ¿Qué le pone? La 1,25 dihidroxi, que es la forma activa. Ella sí es importante. Gracias a ella, ¿de acuerdo? Puede ellos tener vitamina D3, las mismas células del sistema inmunitario,
¿Para qué? Hay una regulación citoquímica, una respuesta inmunomoduladora, que es importante en ese caso. ¿De acuerdo? Ahora, en otro caso, este era importante también, mira, a nivel renal, es donde se forma la famosa 1,hidroxivitamina D3. Esta es la forma activa. Importante porque incrementa la sensibilidad a insulina. Importante en el manejo también del insulina. No es la acción directa, pero también tiene que ver en ese caso. A nivel, también he hecho estudios a nivel, supongamos, del colon, a nivel de la glándula mamaria y la próstata, está relacionado con disminución de problemas de cáncer a nivel de próstata también, con buenos niveles de vitamina D3. Está relacionado mucho pues con la genética de la parte de la radiación ultravioleta. Ahora, veamos la regulación de la síntesis de la hormona paratormona. ¿Dónde se sintetiza la hormona paratormona? En la glándula paratiroides. Valentina, ¿cuál era el estímulo para liberar hormona o paratormona? ¿Cuál sería el estímulo respecto a los niveles de calcio? ¿Los bajos niveles de calcio o los altos niveles de calcio? Los bajos niveles. Los bajos niveles de calcio en sangre. Claro. Entonces, si hay bajos niveles de calcio en sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la liberación de qué hormona? La hormona paratormona. ¿De acuerdo? Esa es una de las cosas que tenemos que tenerlo aquí presente. Ahora, otro detalle. En la célula de la glándula paratiroide, la forma activa de la vitamina D3, cuando aumentan los niveles de la hormona, cuando aumentan los niveles, ahora acá, si los niveles de calcio están elevados, ¿qué haría sobre la secreción de paratormona? ¿Aumentar o disminuir? Disminuye. ¿Cómo sabe la glándula paratiroides que los niveles de calcio están elevados? Tiene que tener un sensor, un receptor, que es sensor ¿para qué? Para calcio. Cuando los niveles de calcio están elevados, ingresa más calcio, ¿no? Porque están elevados. Activa vía GQ y GI, y vía GI, ¿qué es lo que hace? Inhibe la expresión de qué hormona? Paratormona. Ah, porque aumentaron los niveles de calcio. ¿Qué más hace cuando aumentan los niveles de calcio? También hay altos niveles de vitamina D3. También inhibe la expresión génica de qué? De la hormona paratormona. ¿De acuerdo o no? ¿Qué es lo más? Expresa más receptores sensibles. Claro, si está aumentando, mejor tener más receptores porque está muy elevado. Más bien, ¿qué es lo que va a hacer cuando tengo más receptores? Ingresa más calcio, inhibo la secreción de qué hormona? Paratormona. Entonces, los altos niveles de calcio sérico disminuye o aumenta la secreción de paratormona. Disminuye. ¿Por qué? Porque hay mayor expresión de los receptores sensibles a qué? A calcio. Eso es lo que quiere decir en resumen esa. Luego tenemos la paratormona a nivel del asa de Henle y túbulo contorneado distal. Membrana basal, membrana vaso lateral. Claro, ¿por qué membrana vaso lateral? Porque está la bomba de sodio de potasio de plaza acá. Ven la bomba de sodio de potasio de plaza. ¿Y qué va a hacer la paratormona a nivel renal? ¿Mayor reabsorción o menor reabsorción de calcio? Mayor reabsorción de calcio. ¿Para qué? Para que aumenten los niveles de calcio ¿dónde? En sangre. Otro detalle. Si aumentan los niveles de calcio en sangre, ¿deberíamos reabsorber más calcio o menos calcio a nivel renal? Menos. Si aumentan los niveles de calcio en sangre, los receptores sensibles a calcio aumentan. ¿Qué va a hacer? ¿Efecto positivo o negativo sobre la absorción? Negativo. El efecto negativo, reabsorbo menos calcio porque los niveles de calcio ¿cómo están? Por eso, este efecto negativo lo estás viendo cuando los niveles de calcio están altos o bajos. Altos. ¿De acuerdo? Porque si los niveles de calcio están altos, ¿cómo están los niveles de paratormona? Bajos. ¿De acuerdo? Y si los niveles de calcio están elevados,
¿de acuerdo? Hay poca paratormona, y si hay poca paratormona a nivel renal, este aumento de calcio inhibe la reabsorción de calcio. Estamos viendo reabsorción, nada más ahorita, reabsorción a nivel de ¿dónde? Tubulación, a nivel de nefrón. Hemos dicho que aquí actúa en 3 lugares. Hemos visto solamente el de aquí. ¿Qué falta? Hueso, intestino. Faltan 2 más. ¿Este qué será? ¿Hueso? ¿Ah, sí? No sabía que Boti tenía bibliosidad. Era parecida. En este gráfico quieren ver la reabsorción, mecanismo de acción para la reabsorción de calcio a nivel intestinal. A ver, ¿qué nos pueden decir ahí? ¿Dónde está actuando la paratormona ahí? ¿Ve paratormona ahí? No veo paratormona. La acción de la paratormona es indirecta. ¿Quién cree que está actuando ahí? ¿T3? No, ¿es T3? Calcio. ¿Calcio? Si total el calcio quiere resolver cómo va. La forma activa de la vitamina D3. Porque hemos dicho de que cuando pasa por el riñón le pone la 1-alfa-hidroxilasa y transforma la 25-hidroxivitamina D3 en 1,25-dihidroxivitamina D3. Moisés, por lo tanto, si tengo esta 1,25-dihidroxivitamina D3, es que ya la forma activa de la vitamina D3, mira dónde Sí, es actúa, la forma activa. a nivel intestinal. La forma activa de la vitamina D3, el intestino tiene receptores intranucleares para esta vitamina D3 activa. Y si va a nivel del núcleo, irá a elementos de respuesta para la vitamina D3. Acuérdense que había elementos de respuesta para hormonas tiroideas, pues hay elementos de respuesta para vitamina D3. ¿Expresará genes? Sí. ¿Para qué? Para tener mayores transportadores. ¿Para qué? ¿Para absorber qué cosa? Calcio. Entonces, la acción a nivel intestinal para aumentar los niveles de calcio no es directamente por paratormona, sino por qué? Por la forma activa de la vitamina D3. ¿De acuerdo? Es importante. Y la calvindina es importante porque capta ese calcio y lo pasa para el otro lado. Es una proteína que va a captar el calcio, entonces aumenta la expresión de calvindina. Claro, la calvindina es importante para la mayor absorción de calcio. Entonces ya tenemos la otra opción. Hemos visto renal. Intestino. Y ahora intestino. ¿Quién nos falta? Hueso. Huesito. Uy, se salvaron porque no hay de huesito. De huesito lo tenemos con este de aquí. A ver, ¿qué tenemos? Primer caso. Aumento de niveles de calcio en sangre. Hipercalcemia. Si hay muchos niveles de calcio en sangre, los receptores sensibles a calcio captarán gran cantidad de calcio. Y cuando capta gran cantidad de calcio, hay menos expresión génica de hormona paratiroide, paratormona, y menos liberación de hormona disminución de la secreción de hormona paratiroide. Ya lo hemos visto por qué. Y si hay menos PTH, para poner la forma activa de la vitamina D3 a nivel renal, para la 1-alfa-hidroxilasa, ¿qué necesitamos? PTH. Entonces, si está bajo PTH, está bajo la hidroxilación por el 1, por lo tanto, bajo niveles de D3. Y si hay poco vitamina D3 activa, ¿habrá gran absorción de calcio a nivel intestinal? Bajo. Y si hay bajo nivel, poca absorción de calcio a nivel intestinal, ¿qué pasa con niveles de calcio en sangre? Disminuye. ¿El estímulo cuál fue? El aumento. Si hay baja paratormona, hay baja 1-alfa-hidroxilasa. Y si hay baja 1-alfa-hidroxilasa, hay poca vitamina D3. Y aumenta 24, profe, que no sea malo. Me estoy aprendiendo la 25-hidroxilasa. Me he hecho aprender la 1-alfa-hidroxilasa y ahora me quiere que me aprenda la 24-hidroxilasa. Ya, pues no sea malo. Entonces, esta más bien degrada la vitamina D3. Esta no deja. Pues aumenta para que no tenga forma activa. O sea, la 24 es más bien para degradar o que no sea la forma activa de la vitamina D3. O sea, inhibir. ¿De acuerdo? Y por lo tanto,
Si hay menos paratormona, menos Calcio. reabsorción de... Mal escrito, aquí dice resorción, es reabsorción. Por favor, corríjame, por favor. No me he dado cuenta de eso. Tiene que corregirse bien. Reabsorción. ¿Cuál es la idea? No resorción. El término resorción no va. Por otro lado, En inglés. se aumentan los niveles de calcio. Las células C aumentará la secreción de De calcitonina. calcitonina. ¿Y qué hará la calcitonina? Menos resorción ósea. Ahí sí está el término resorción. Si hay menos resorción, entonces está mejor mineralizado. Si está mejor mineralizado, entonces ¿qué pasa con niveles de calcio? Disminuye. Disminuye. Ahora vamos a la otra. ¿Cuál es la otra? Hipocalcemia. ¿Cómo están los niveles de calcio en sangre? Bajos. Entonces los receptores sensibles a calcio que están en las células de la glándula paratiroides no captarán mucho calcio. Si no capta mucho calcio, no habrá ese efecto inhibidor sobre paratormona. Si no hay efecto inhibidor sobre paratormona, los niveles de paratormona en sangre aumentan. Si los niveles de paratormona aumentan en sangre, a nivel renal aumentará la acción de la 1-alfa hidroxilasa. Por lo tanto, habrá más 1, dihidroxivitamina D3 o forma activa. Y obvio, hay menos de que la degrada. Y habrá mayor absorción de calcio, porque le hemos hablado ya la parte de lasa de gel y todo lo demás. Aumenta más forma activa de vitamina D3, mayor absorción intestinal de calcio. ¿Qué pasa con el nivel de calcio en sangre? Aumenta. Y paratormona, ¿qué es lo que aumenta? La resorción ósea. ¿De acuerdo? Y esto, la resorción ósea, ¿quién hacía? ¿El osteoclasto o el osteoblasto? Osteoblasto. Osteoclasto. Plasto degrada. Plasto degrada. ¿Sí o no? Degrada. Entonces, mayor actividad de los osteoclastos, si quieres ser mucho más específico. Acá, dense cuenta, en el hueso no es mucho por calcitonina, sino por paratormona. En el otro, ¿sí o no? Hay alta calcitonina y menos actividad de los osteoclastos porque hay menos paratormona también, ¿sí o no? Acá no comimos uno. Acá hay una que Sí. Esta. ahí está en el conector, está en el otro, me equivoqué. Soy yo. ¿Esa hizo? ¿Esta hizo? Si no sé, es ahí, pasamos. ¿Esa hizo? Ahora sí, al último PPT. Oh, no, profesor. Solo quedan 50. Y el último es este. Vamos, Ofe. ¿Qué tenemos que ver? Cortisol, páncreas y metabolismo energético. Hasta ahí vamos a llegar. La producción ya les queda para que ustedes revisen. Bien. Respiro 2 minutitos para... No se va el libro, ¿no? Ok, a ver. 0-0. Mira, profesor Mira. Tranquila. No sé, el profesor me activó a mí. A mí también me mandó. ¿Te activó? ¿Te mandó? Sí, Ariana me mandó. Me ¿Qué te he dicho dice? que ¿Qué te profesor dice? yo entré en clase de culpa le dije. ¿Y qué te dijo? No me he dicho nada, tampoco le he visto. Yo le dije las 8:30, mira. Y le dije. O sea, las No sé, te 8:30. preguntas si me lo dije. Si no, ya no. Sí. Vamos a probar, Ah, Un pasito más, un pasito más. no, está loco. A mí me activó los 2 exámenes. Tú tienes uno, yo tengo 2. Ya que sigue grabando. Ay, mejor no.